Hola, soy Hugo Falguerinos. Hoy es 24 de noviembre de 2020. Este es un retal del Baciyelmo que lleva por título La ley de educación que nos merecemos. Claro que vamos a sacar mejores resultados, porque la pieza clave de ese proyecto de ley es la excelencia. La excelencia quiere decir que vamos a conseguir, y vamos a conseguirlo por medidas, con nuevas metodologías, con mayor capacitación del profesorado, que todo el mundo desarrolle su talento al máximo, es decir, que el que es más rápido, el que tiene más capacidades intelectuales, irá a su velocidad, irá y llegará a desarrollar su talento al máximo. Y el que es más lento, el que necesita más refuerzo, también lo hará en su medida. Por lo tanto, no para a nadie. Nosotros somos promotores de talento. Por tanto, la excelencia está bien afincada en el proyecto de ley. Bueno, la política es entretenida, ¿no? Creo que ya van 8 leyes educativas en esto que llevamos de la democracia, y esta ley pues no iba a ser menos y está provocando división entre las distintas marcas electorales, esas bandas de izquierda a derecha que ya casi no dicen absolutamente nada, no dicen prácticamente nada. Una señora de Neguri, pues una señora de derechísimas. Solo hay que ver el aspecto de la ministra Celaá, porque madre mía, si esta mujer es representante de clases populares o del proletariado, pues que baje Dios y lo Respecto de la educación concertada, porque las plataformas de la educación concertada salían a la calle este fin de semana. Es que esto es increíble, quiero decir. Tu opinión y la de Carmen, por favor. Bueno, que lo que se pretende, lo que ellos llaman libertad, es que paguemos con el dinero de todos el privilegio. La administración pública solo tiene la obligación de dar educación pública para todos y para todas. No educación privada pagada con el dinero público. Eso no es libertad, eso es lo que quieren, es que estemos pagando los privilegios de unos con el dinero de todos. Carmen, por favor. Uno de los puntos calientes es el asunto de los colegios concertados, que tiene gracia, porque claro, la señora Celaá y sus hijas han ido a las monjas, son de las monjas y de colegios bien privados, religiosos. Pues el Estado quiere más o menos controlar los colegios concertados. Lo que ocurre con los colegios concertados es muy simple. A los colegios concertados son como públicos, lo que pasa que van los españoles, digámoslo así. El elemento inmigrante sufre ahí una especie de barrera, de tapón, entonces los inmigrantes van a los colegios públicos y normalmente incluso las clases bajas españolas escogen pagar un poco, aunque sea, y llevar a sus hijos al colegio concertado. O sea, ¿por qué? Pues porque te meten a un inmigrante de Senegal, que el chaval, el pobre, no sabe hablar español, y entonces, claro, por culpa de este inmigrante, pues todo el curso va hecho una porquería y va retrasado y no hay manera de avanzar. Entonces, pues eso, normalmente la gente elige colegios concertados, que ya digo, es lo mismo que los públicos, lo que pasa que la gestión es privada y al cambio, pues son colegios en los que los españoles más o menos, porque tampoco hay gran diferencia con los colegios públicos. El colegio concertado normalmente, por ejemplo, en localidades como la que yo vivo, es un colegio popular, de clases populares, en donde no hay grandes diferencias ni nada de eso. O sea, para encontrar colegios de élite verdaderamente privados tienes que ir a las ciudades, y en las ciudades, además, en Madrid y por ahí, pues sí, esos van a seguir siendo colegios de niños pijos, para el Pilar, por ejemplo, donde estudió Rita Maestre, en el colegio italiano, o en los liceos franceses, o en estas cosas, que esos van a seguir estudiando, los de Podemos van a seguir estudiando ahí, muchos, casi todos salen de ahí. Pero los que somos normales, pues bueno, estudiamos en colegios concertados alguna vez. Yo estudié en un colegio concertado
y son eso, para españoles, colegio y tal. Después hay colegios públicos buenos, y si no tienes mucha inmigración, en una localidad donde no haya mucha inmigración, al cambio es casi no se nota. Vamos a ver, aquí hay una polémica que está alimentada basándose en falsedades. Es decir, el gran problema es que se va a acabar con el español en Cataluña porque ha desaparecido de la ley la terminología vehicular, cosa que apareció solo en la ley anterior, la llamada Ley Wert, y que en realidad no significa nada, porque el uso del español está garantizado por la Constitución como lengua oficial, por los estatutos de autonomía, y las propias regiones tienen potestad para distribuir el uso de cada lengua. Lo único que se pretende es que las otras lenguas cooficiales también tengan un peso en la educación. O sea, que esto primero que se ha dicho es simplemente la desaparición de un término que no afecta para nada en el uso. Y al respecto de la educación concertada, porque las plataformas de la educación concertada salían a la calle este fin de semana. Es que esto es increíble, quiero decir. Tu opinión y la de Carmen, por favor. Bueno, que lo que se pretende, lo que ellos llaman libertad, es que paguemos con el dinero de todos el privilegio. La administración pública solo tiene la obligación de dar educación pública para todos y para todas. Carmen. No educación privada pagada con el dinero público. Remire Eso no es libertad, favor. eso es lo que quieren, no es que estemos ley. pagando los privilegios de unos con el dinero de todos. Carmen, por favor. El otro asunto que está en disputa es el rótulo lengua vehicular. El otro día escuchaba a Kai Rodríguez de Vegara, creo que se llama así, que hablaba de que el rótulo lengua vehicular era absurdo, como si fuese una especie de transporte. Son cosas que se inventa el PP y que son auténticas gilipolleces. El problema del español, fundamentalmente en Cataluña y el País Vasco, pero fundamentalmente en Cataluña. En el resto del Estado no pasa nada. El problema del español, al que todo el mundo trata de llamar castellano, es que en Cataluña se pasan por el forro las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional. O sea, el Tribunal Supremo y el Constitucional protegen el derecho de los españoles a estudiar en español, y va a la administración local y se pasa por el forro eso, y resulta que ahí no puedes estudiar en español y punto. Y entonces, como no se puede estudiar en español en todos los gobiernos del PP, nadie ha hecho nada porque los alumnos que tienen derecho a estudiar español estudian en español, pues llega el PSOE y dice, oye, hagamos lo lógico, quitemos esta tontería de la lengua vehicular y venga, pa'lante. O sea, lo que de facto es la realidad. Escribe en ABC un artículo Juan Manuel de Prada titulado Tiranos sin vaselina, en el apartado en la sección El ángulo oscuro, que a mí me llama muchísimo la atención porque en este artículo viene a presentar una especie de suprema conspiración. Hay una tiranía que está definiéndose, no se sabe exactamente quién, como el patriarcado, ¿no? Es como el heteropatriarcado. Hay una tiranía perversa y maligna que está articulándose de alguna manera por una especie de sabios de Sion o de algún sitio, cuyo fin es establecer eso, un poder despótico en el que se tenga la gente pues adocenada con placeres sexuales, con consumo, con cadenas de televisión, etcétera, 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 como si eso no lo quisiese la gente, como si la gente no se refocilase de por sí en esos placeres y no disfrutase con esas cosas. Pues articula eso, ¿no? Y a mí me llama la atención que eso lo piense alguien que cree en Dios, porque Dios es omnipotente, porque Dios nos somete a pruebas y porque
Lo que nunca puede consentir Dios es que haya un poder tan omnipotente como el suyo. Simplemente permite que el mal campe por el mundo, pero joder, siempre hay una esperanza, siempre hay una salvación. Y contra estas ideas de la totalidad, pues el mundo es desbordante y siempre va a generar alternativas y espacios en contradicción contra ellos. El ejemplo es Trump. O sea, se supone que Trump es un tipo que está luchando contra la globalización y defendiendo el Estado-nación para todos estos seguidores de estas tesis. Pues entonces ya no hay un poder de Soros, tal, ya hay una especie... Trump es rico, ya hay una especie de contestación dentro de los ricos. Esto era lo que decía Carlos I de su primo Francisco de Francia, Francisco I, Carlos I de España. Decía, mi primo Francisco y yo siempre estamos de acuerdo, los dos queremos Milán, es decir, que no hay esa solidaridad en los ricos que se ponen todos de acuerdo y pretenden controlar el mundo. El mundo es muy difícil de controlar. Estas tesis, como la de Prada, muchas veces yo creo que confunden, por ejemplo, el hecho de que esta buena señora Celá nos la presentan como una esbirra, como una lacaya de estos seres supremos escondidos que están preparando un régimen de despotismo, cuando no como una especie de gente que está articulando un Estado todopoderoso, cuando yo creo que es justo al contrario. O sea, yo presentaría la situación justo al contrario, no como el poder, sino como el no poder. Esto es como cuando un gran jugador, un gran defensa, Sergio Ramos, por ejemplo, se va haciendo mayor y aquel tipo que era imperial, que cortaba los pases, que tenía, digamos que el registro físico para jugar en el puesto que jugaba, cuando va perdiendo ese registro, cuando se va haciendo mayor, cuando se le van notando las carencias, pues va dando patadas, hace entradas a destiempo, no llega, se le ven las imperfecciones. Y yo creo que esto es lo que está pasando ahora mismo con los estados-nación de Europa especialmente, que ahora mismo estamos viendo a estados-nación diseñados en el siglo XIX, sus imperfecciones, que están obsoletos, que ya simplemente son herramientas, instrumentos que no se pueden cotejar con el mundo, que ya no sirven para troquelar el mundo, que digamos que están pasados de moda, como se pasaron de moda, yo qué sé, los regímenes feudales, ¿no? Y llegó la monarquía absoluta. Pues eso es lo que está ocurriendo con los estados-nación. Los estados-nación están quedándose atrasados, simplemente. Atrasados. Un estado-nación como el español, que no tiene moneda, que prácticamente no tiene ejército porque está integrado en una organización supranacional, y que no tiene ni siquiera ni política exterior en realidad, porque no maneja su política exterior al estar integrado en la Unión Europea. ¿Qué poder tiene ese Estado? Ninguno. ¿Qué ley de educación vas a hacer? Ninguna. No puedes. ¿Qué proyecto de educación a 50 años puede hacer un Estado que ya no es un Estado, sino que es una región de la Unión Europea? Pues ninguno. No puedes hacer nada. Pero sirva de ejemplo para explicar esto lo que ocurre en Francia. Francia, que dentro de la Unión Europea sería una región dominante, preponderante, tiene ahora un problema mucho más grave que España con el separatismo. Y concretamente con esa idea del separatismo. Francia es la demostración no solo de que las leyes educativas fracasan en España, sino que fracasan en cualquier Estado-nación de la escala canónica de los surgidos en torno a la Revolución de 1789, la Revolución Francesa. Y el primero que está fallando, el primero que es un Estado verdaderamente fallido en Europa es Francia. Porque Francia tiene este problema con
Francia tiene este problema con el Islam, que es una religión ontológica que da una explicación de la vida, del individuo, del ser total, absoluta, y que claro, no puede con ella. O sea, el islamismo está pudiendo con la famosísima y de la que presumían tanto escuela laica francesa, ¿no? La escuela laica francesa que hacía formar republicanos. Hay un pasaje muy bonito en formar soldados que van a la guerra por la grandeza de la Francia. Hay un pasaje muy bonito en Viaje al fin de la noche de Céline, en que ellos están ahí sentados en una terraza en París y pasan unos tipos que se van a alistar en formación tras una bandera para ser soldados en la Primera Guerra Mundial, y entonces Céline y un par de compañeros saltan y van allí a luchar, son jóvenes, van a luchar. Esa es la función de la educación francesa, la exaltación patriótica. Vamos a luchar a la guerra por la grandeza de Francia. Y hay otro que se queda, ¿dónde vais? Pues, joder, tenemos que ir a la guerra, porque... Y casi son gente eso, tíos que han salido del bachillerato prácticamente, tipos de 19, 20, 22 años. El asunto con el español es un asunto muy difícil de tocar. ¿Por qué? Porque el español es una lengua imperial que no es reconocida como imperial por el propio Estado, que la interpreta como lengua común. O sea, tú vas a Madrid y lo que te dicen en Madrid es que la lengua imperial, la lengua que sirve internacionalmente es el inglés. Claro, entonces pretendes que en Barcelona aprendan catalán y español. ¿Por qué? Dicen ellos, coño, aprendo catalán e inglés. Vas a Galicia y dicen, aprendo gallego e inglés, aprendo vasco e inglés. ¿Por qué voy a aprender catalán, español, inglés? ¿Para qué? Si tú mismo estás diciendo en Madrid que estás aplicando un sistema educativo demencial en el que se promueve el aprendizaje del inglés y en el que se dice abiertamente que el español no es una lengua imperial y se la reduce a la escala de castellano, ¿para qué cojones voy a aprender yo inglés? ¿Para qué cojones voy a aprender yo español? Tienes razón, inmersión lingüística en catalán y después idioma alternativo el inglés. Ahora, si tú valoras el español, pues el español se impondrá. ¿Por qué se impone? Simplemente por el marco técnico en el que está. O sea, el español está imponiéndose en Galicia, en Cataluña y en el País Vasco a través de las nuevas tecnologías, a través de las formaciones culturales. El hecho de que haya una chica que se llama Rosalía que canta en andaluz me parece que ya es, impepinable. O sea, una chica que es catalana, que está, digamos que vivió toda la inmersión cultural catalana y canta en andaluz y se ha convertido en una estrella internacional en andaluz, eso es que la lengua que se maneja es la lengua del imperio, es una lengua a escala imperial. ¿Pero quién la frena? ¿Qué la frenan? ¿Los catalanes? ¿O la frenas tú en Madrid cuando estás haciendo la doble lengua, el doble aprendizaje? Yo es que lo prohibiría eso completamente. Prohibiría aprender inglés. Y volvemos a la pregunta canónica que hacía Gustavo Bueno. ¿Educación para qué? Leía estos días un breve ensayo que probablemente haré aquí una especie de resumen o de parafraseo o de comentario mejor, que es el ensayo de
de su maestro, de Santiago Montero Díaz, del que habría que hablar, el gran maestro de Bueno, que lleva por título De Cállicles a Trajano. Y entonces reparo en la figura de Filipo V. Filipo V, cuando estaba construyendo, digamos, su poder, el poder en Macedonia de rey, para en cierto modo refrenar a todos aquellos grandes señores o reyes que lo circundaban y que podían ser una amenaza, utilizó una estrategia, una táctica, mejor que una estrategia, que después se convertiría en estrategia. Utilizó la táctica de llevarse a sus hijos consigo, o sea, a los hijos de estos reyes y de estos nobles menores, consigo a la capital de Macedonia y educarlos allí con su hijo. Claro, su hijo era Alejandro y los educaba Aristóteles, eran los compañeros de educación de Alejandro en Aristóteles. Entonces esta táctica de Filipo, que era una táctica en la que de forma sibilina secuestraba a los hijos de sus posibles o potenciales adversarios, se transformó en una estrategia imperial. Bajo aquellas normas, bajo aquella educación, se forjó a los tipos que construirían un imperio. Bajo aquella educación se forjó el arquetipo de hombre nuevo que sería la medida de las cosas en el mundo helénico. Será un proyecto. Eso es la educación. ¿La educación para qué? Pues para fundar un imperio. Incluso en la Francia republicana, ¿la educación para qué? Para fundar el gran ciudadano. Había un modelo de ciudadano. Claro, pero en estos países hoy ya completamente menores, atrasados, obsoletos, no aptos para el mundo que vivimos y que están subsidiariamente viviendo del mundo del imperial anglosajón, recibiendo, por ejemplo, todo lo que estamos recibiendo en esto de la ley de género, ley trans, procede de las universidades de la costa este de Estados Unidos, de las universidades de la Ivy League. Entonces, toda esta herencia que se recibe, toda esta historia, es ¿para qué? ¿Para educar qué? Cajeras del Mercadona, reponedores del Mercadona. Y para eso no necesitas una gran ley de educación. Con lo que ha presentado CELA ya está, ya es suficiente. Tú no necesitas, si tienes una sociedad política tan menor, una gran ley de educación. Tienes que tener una ley mínima en la que se respeten los principios estos ya un poco olvidados de la igualdad y tal, pero no mucho más. ¿Qué más podría ofrecer el PP? ¿Qué gran proyecto de sociedad política puede ofrecer el PP que tenga que elaborar una ley de educación que esté a la altura porque se necesita un determinado modelo de ciudadano que ahora mismo no hay? Pues ninguno. Esos modelos estarán en China o estarán en la India o en Turquía, vete tú a saber, pero no en Europa, porque en Europa, pues eso, la ley de educación es para las cajeras del Mercadona. Tenemos la ley de educación que nos merecemos. Y nada más, que hoy tampoco estoy muy fino y lo dejo.